Muy buenas noches. Ahora es 21 de enero del 2021. Qué maravilloso, qué alegría tenerlos a ustedes. Compañera Rosa, compañera Margarita. Mi nombre es Víctor Zelaya y vamos a ser anfitriones. Y qué maravilla comenzar nuestro primer programa con este personaje llamado Carlos Tito. Una persona humanista, entregada a la luz y entregada a su creencia. Así es que un hombre que al principio se dedicó a trabajar con Carlos y siempre con el pueblo. Así es que don Carlos Vicente, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, caballero. Vamos a comenzar entonces preguntándole a don Carlos ¿cómo usted ve el panorama político de El Salvador actual? Porque este programa se llama Hablemos de Historia, Presente y más. Con una libertad de expresión, donde usted se puede expresar tal como su mente le dicta y sus pensamientos. Adelante, don Carlos. Bueno, para mí hemos iniciado un callejón oscuro con la nueva administración en nuestro país, dado que él se ha puesto en contra de la democracia, diría yo, y hacer un tipo de política autoritaria que no tome en cuenta a la sociedad civil, ni respeta las leyes, ni, ¿cómo le podría explicar? Sino que quiere implantar su propio pensamiento, su propio criterio, y eso no conlleva a hacer una buena política. Así que por eso yo siento que vamos metiéndonos cada día más en ese callejón oscuro, donde las sombras son conmovedoras porque no nos dejan ver el horizonte que se venía creando o se venía estableciendo en la democracia pluralista que se ha determinado en la ley de los partidos políticos. Entonces, donde debe haber el pensamiento amplio y plural de toda la sociedad que está representada en los partidos políticos. Entonces, este nuevo ciudadano, porque le llamo nuevo porque él dice que es nuevo, pero de nuevo no tiene nada, diría yo, porque nos está llevando a un derrotero negativo y nos está irrespetando nuestros derechos fundamentales como persona humana, ¿no? Entonces, así lo veo yo. En otras palabras, cuando usted dice callejón oscuro, usted me está diciendo que estamos en una dictadura. Ah, claro, correcto. Perfecto. Y esta dictadura, ¿cómo usted la ve? Recuerde que El Salvador entró en democracia gracias a las luchas que lo trajo nuestro padre Farabundo Martí. Y allá por los años 60, aquellos grupos que se venían formando, allá como en 1970, cuando se forma el primer grupo FPL, después se forma el RP, después la RN, después se forma el PRTC y después el partido de Jorge Chapinado, el comandante llamado FARC. Entonces, de allí venimos y entramos en una lucha armada donde nuestra lucha era una democracia revolucionaria con una proyección socialista, construir una sociedad social. Y veníamos luchando y se logró llegar a unos acuerdos de paz para abrir el camino a esta democracia. Y en el 2009, el FMLN llega al poder. No sé si usted se va a pensar, pero durante el FMLN nunca hubieron presos políticos, ni tampoco el ejército andaba reprimiendo manifestaciones. Así es que ahora cuando yo le digo, le pregunto a usted a esa dictadura que se refiere,
a las antes del 2009 con las fuerzas militares policiales, la Guardia Nacional, la de Hacienda, los escuadrones de la muerte, las estructuras que había de derecha, que también fueron dictadores, hasta que llegó el FMLN. Y después de 10 años, lo que hay es esta oscuridad. Yo quiero que me explique eso. Bueno, mire, Víctor, como dice, yo recuerdo que a mis 10 años, ahí por 1970, ¿verdad? Ya empezaba yo a leer un poquito y veía, como usted ya lo dijo, la dictadura militar era bien drástica y bien repugnante a la población, con todos los, tanto la Guardia Nacional como la Policía de Hacienda, la Policía Nacional. En aquel entonces eran los tres agrupaciones militares que respetaban los derechos de las personas. Y luego el ala militar que venía haciendo las alianzas con el gobierno de turno. Y entre ellos pues siempre buscaban oprimir al pueblo. Y luego de, como digo, de esa década de los 70 a los 80, fue la década más, ¿cómo podría decirle?, más represiva. Y luego dio origen a lo que usted ya expresó, ¿va? Y se empezó la lucha armada para poder desligarnos de esas dictaduras militares que había entonces. Entonces, lógicamente que hubo como una luz, podríamos decir, en esta década en la que llega el FMLN y llega a armonizar y a empezar a construir donde se respetaran los valores, los derechos y las leyes, ¿no? Y nacieron instituciones que fueron fundamentales para guiar ese camino de la democracia. Pero como todo proceso, dicen los que escriben que después de los 10 años es que ya se empieza a vislumbrar si el proceso que se inició va a ser positivo, y desgraciadamente el pueblo salvadoreño se equivocó o no confió en el proceso que se llevaba y se dejó convencer por cantos de sirena, por promesas y todo lo que también pienso yo que era un plan que también desde años se empezó a crear para ver a lo que ya se había logrado en la lucha armada. Entonces siento yo que esta nueva dictadura, porque sería una nueva dictadura con un nuevo pensamiento, pero que nos lleva a volver a los procesos negativos desde los años 70 a los 80, por decirlo así, ¿verdad? Pues lo que yo me recuerdo ya, bueno, pero leí un poco la historia, pues 22 se venía en esas luchas, ¿no? Entonces, pero fue a partir del 2009 que se logra establecer una democracia y el FMLN es un parte fundamental que logró establecer esos principios, valores para comenzar a vislumbrar la democracia participativa, ¿no? Entonces, si hoy a la llegada de este nuevo gobierno, donde este personaje disque de izquierda, pero de izquierda no tiene nada, puesto que se envolvió en esa cobija, pero no recibió todo lo que verdaderamente tenía. Lógicamente que hay cosas que uno tal vez no logra percibir, pero que son alianzas que tienen con otros países y que esos países siempre tienen interés en que las democracias no prosperen. Entonces, lógicamente que vemos que al inicio de esta nuevo gobierno, pues se ve que la dictadura puede volver, si el pueblo lo permite. Lógicamente que estamos en un impasse, pero en la actualidad, pues la última encuesta que se ha hecho, pues este partido viene en decadencia, el personaje por igual, este dictador Bukele, viene en decadencia y lógicamente que al final creo yo que no su cometido, pues que él piensa reelegirse. Porque antes de darle paso al otro al Cipriano, le quería preguntar, cuando usted dice otros países, ¿usted se refiere a Estados Unidos como imperio
a Europa como colitas del imperio que están sobre estos países, manteniendo a estas dictaduras. A estas Claro, dictaduras, llamámosle modernas. es que es una alianza entre el imperio estadounidense, los franceses, Alemania, España y son Inglaterra, ¿no? Que son los países siempre que manejan, como decimos, la geopolítica, ¿no? Y el mismo Japón, podríamos decir, con su élite capitalista, ¿no? Entonces, siempre manejan estas situaciones. Yo creo que le agregaríamos al Estado judío sionista de Israel. Ah, bueno, sí. Que es parte de, que son los que mandan en Estados Unidos. Sí, sí, Tanto claro. republicano y demócrata y a toda la estructura imperialista de Estados Unidos. Claro, lógicamente. Muy bien. Compañera Rosa, por favor. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, compañero. Quizás vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido hace unos cuantos días. Sí. Hablemos exactamente del 16 de enero. Como sabemos, todos estuvimos en una marcha, ¿verdad? Sí. De conmemoración de los acuerdos de paz. Que ahora en este momento este señor lo niega. No sé cómo se atreve a negar una cosa tan trascendental como los acuerdos de paz que dio finalización a la guerra civil. No sé cómo lo quiere esconder, porque hay cosas que no se pueden esconder, y esa es una de ellas. Sí. Entonces es ilógico que él quiera votando un monumento, negando, levantando decretos. ¿Cómo le hace que para que la gente saque de su mente lo vivido? Yo creo que eso no es posible. Pero tenemos un agravante dentro de la misma marcha, como por ejemplo, ¿qué opina usted de la marcha del 16 de enero, en la cual hubieron muchos compañeros que marcharon de blanco? A mí me gustaría saber su postura. Bueno, pienso yo que como ciudadano, quien tiene su posición, ¿verdad? Y habría que respetarle la posición, pero ya trascendentalmente, lógicamente, si ellos iban en representación del FMLN, no tenían por qué ir de blanco. Tendrían que ir con nuestra identificación, ¿verdad? Lógicamente que la bandera tiene la estrella blanca, pero no en sí toda, ¿verdad? Entonces, tendrían que, pero si ellos fueron como sociedad civil, pues tienen su libertad de expresarse, ¿verdad? Y como en la marcha no solo iba el FMLN, sino que iban muchas organizaciones en el bloque de la resistencia que se ha venido creando, ¿verdad? Entonces ahí cada ciudadano pues tiene la libertad, pero el llamado sería a los miembros que fueron de blanco y si eran del FMLN, pues que dejen de andarse disfrazando, porque es un disfraz, ¿no? De no identificarse con los colores de nuestro partido, pues. Entonces, sabemos que el color que nos identifica es el rojo y las letras de color blanco y la estrella, ¿no? Pero es más rojo que blanco, ¿no? Entonces, y como hay una consecución, ¿verdad? Si recordamos un poco de la historia, han habido las marchas blancas, los que siempre se identifican con los blancos, porque los blancos tal vez yo pienso que son puros o que son cristalinos, ¿verdad? Pero habría que, ¿cómo sería la palabra? Transparentar en realidad qué querían ellos lograr, ¿verdad? Pero si analizamos al interior del FMLN, sabemos que hay grupos que no quieren hacer este proceso que se está desarrollando desde que se perdieron las elecciones, tanto las de alcalde como las de presidente, pues entonces el partido viene haciendo unas transformaciones y hay muchos que se niegan a entrar en ese proceso. Y puede ser una rebeldía, siento yo, tal vez vestirse de blanco o identificarse con algún grupo que hay al interior del FMLN. Entonces ahí hay que hacer que los de blanco pues representaban el ala de Medardo González, ¿verdad? Eso habría que
que darle algún taller cuando uno tiene la oportunidad de platicar con algún camarada, pues interrogarlo, porque él, si es que él fue de blanco, ¿no? Yo siento que en ese sentido, pues, daría mi punto de vista, ¿no? Sí, porque en la opinión pública, ¿verdad? Que un compañero marche a la par suya, pero no vaya identificado, sino que vaya de blanco, tiene que tener un trasfondo. Así es. Y en este momento crítico que estamos atravesando, pues nosotros siempre estamos llamando a la unidad. Si llamamos a la unidad, no vemos el sentido de que no seamos unidos en una marcha, porque ahí se ve claramente las divisiones. Pero dejemos eso de lado y pensemos, va, que tienen su derecho para poder ellos salir a marchar con el color que ellos quieran. Lo único que yo digo que las cosas medio tibias no funcionan. Así es. La otra cuestión que le quería preguntar yo a usted es sobre su opinión del señor que yo ya no sé ni cómo llamarle, porque presidente para mí no es, porque no lo voy a reconocer nunca. Está negando los acuerdos de paz. Está pidiendo un decreto donde desaparezcan los acuerdos de paz, cosa que no va a hacer porque no se lo va a sacar a usted de la mente. Pero al mismo tiempo, un día antes de la fecha del 16 de mayo, él sale de gira a varios países. Me gustaría saber su opinión o cuál es el contenido que cree usted que tendrá eso, porque ahí dice, según la noticia, dice que él pidió permiso a la Asamblea Legislativa para ausentarse no sé cuántos días, no sé si 15 días, porque va a hacer visitas a diferentes países europeos, hasta donde tengo entendido. Sí. Por ahí está hablando de que, bueno, se le había dicho que China le iba a dar un satélite, no sé qué, pero ahora sale que se lo está pidiendo a otro país por ahí. Entonces no sabemos cuál será el contenido de su gira. No sé qué nos podría usted dar su opinión sobre esa situación de este señor, que como le digo, no sé cómo llamarle, porque para mí mi presidente no es. Bueno, como ciudadano salvadoreño, yo pienso que este señor presidente le falta experiencia, tanto política como emocional, y conocer nuestra idiosincrasia, ¿va? Y la ley que nos gobierna. Lógicamente que él tiene una agenda política, y la agenda política es rebelarse contra los que él llama los mismos de siempre. Cuenta que él es el mismo de siempre, porque él dijo que iba a hacer una historia, pero esa historia no se ve todavía. Entonces, porque todo lo que él ha prometido no lo está cumpliendo. Lógicamente que él es, yo le llamo, como dice Daniela Romo, es una apagafuegos. Esa canción de Daniela Romo. Entonces, él está apagando fuego de algo que él encendió, ¿verdad? Que él se comprometió con la población a hacer un estilo de política o de gobierno diferente, pero de eso no hay nada. Entonces, lógicamente que él saca, y me imagino que es la asesoría que él tiene, y que lo manda y que se vaya del país a lograr para que diga, el presidente anda haciendo algo por El Salvador, va. Pero ese algo, como dice un adagio bíblico, va, el bien puede convertirse en mal. El objetivo es hacer el bien, pero para la población y para los ciudadanos salvadoreños va a ser un mal, porque no vemos claro. Por ejemplo, él también hace unos días anunció el plan de bacheo, ¿va? Así es. En las principales municipios a nivel nacional, y dice que aquí en San Miguel, y en San Miguel en la mero casco urbano no está haciendo nada, ni solo a la salida, y eso no, y eso le corresponde al FOVIAL, no a la obra municipal, que él dice que él está haciendo lo que los alcaldes no hacían. Entonces eso es algo ilógico, ¿va?
Pero volviendo al tema, lógicamente que él sale para mandar el mensaje, y como esos decretos o esos sentimientos de borrar la historia, lógicamente que la van a apoyar los que nacieron del 92 en adelante, pero los que nacimos del 92 hacia atrás, eso que tiene, esa historia no la puede sacar, es mentira, pues, y él nació del 90 para atrás, ¿verdad? Entonces él es el ignorante, pues, porque él cuando fue a la escuela, como digo, quizás ni fue a la escuela, pues, porque ahí le dijeron lo que El Salvador había pasado, o si no, el papá, pues el papá, gran mentor, y que él la respaldaba los acuerdos de paz, y hay varios discursos de él, ¿verdad? Y me imagino que el papá los compartió con la familia, entonces él es quizás, pues, por su manera de vivir, pues, pierde la memoria, ¿no? O se sale del contexto a ver en qué burbuja anda él, ¿verdad? O qué país quiere él. Entonces, lógicamente, él está mandando ese mensaje a los jóvenes, pues, aquellos jóvenes que, entre comillas, porque el joven que se informa va a encontrar, o los papás de estos jóvenes le van a informar qué fue lo que vivió El Salvador en esos años, ¿verdad? Entonces, lógicamente, él va, y como todos los diputados que tiene ahí, igual están en la misma sintonía. Bueno, porque ellos no tienen pensamiento, si el pensamiento lo está generando él. Ellos solo aprietan botón, ¿va? Sin saber qué están haciendo. Entonces, lógicamente que eso quizás, ojalá que el pueblo salvadoreño vaya interpretando esto que se está sucediendo para que en el 2024 cambien la historia, pues sí. Entonces eso. Gracias, Sí, que bueno, compañero. hablando sobre eso, y hace poquito estuve viendo una entrevista de unas diputadas que están en la actualidad y ahorita en asamblea. Y Sí. estamos hablando no de diputadas de izquierda, sino que de diputados de derecha, porque se estaban ahí, tenían una polémica entre una diputada de Nuevas Ideas y una diputada del PDC. Sí. Donde estaba la de Nuevas Ideas, atacaba a la del PDC sobre lo de Parker. Sí. Y entonces la conclusión, no le voy a echar todo el rollo ahí de lo que hablaron, Sí. porque ambas estaban fuera de contexto. Sí. Pero lo que sí me llamó la atención, que le dice la diputada de Nuevas Ideas, que antes en la asamblea era obsoleta porque había mucha discusión y porque había muchos bloqueos ahí, y que ahora la asamblea funcionaba bien porque ahora todos estaban en sintonía. Y dije yo, es que ahorita solo bobos hay ahí, dije yo, porque no se oponen a nada. O sea, ella misma estaba diciendo ahí las cosas, vaya. Entonces, solo quería llegar en eso. Le doy la palabra a Martita, y por último quizá le haría la última pregunta yo. Bueno. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Entrando en contexto con el panorama nacional, vemos que se hizo bastante campaña con el hecho de la beatificación del padre Rutilio Grande, que va a ser el día de mañana. Lo que me gustaría saber, porque parece que es bastante católico, menciona la Biblia, ¿cuál es el papel de la iglesia en la actualidad, en la política actual? Ya sea si se ha pronunciado o no en los problemas que ha hecho el presidente. Y hay que relacionarlo con la beatificación, porque si Bukele quiere borrar la historia, parece que la beatificación va a engrandecer más la historia, porque el padre Rutilio es parte de los acuerdos de paz. Así que eso hay que darle bastante, hay que hacerle una gran campaña, más que todo aquellos católicos que se hacen llamar de Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces ahí están ellos con ese trabajo, y de ahí hay que iniciar también. Así que me gustaría escuchar su opinión sobre el papel que está desempeñando la iglesia, y qué va a pasar después de canonizar al padre Rutilio Grande, si solo lo van a tener así de santito, o quieren borrar también parte de la lucha que él traía a través de hacerlo santo, porque muchas años a través de la historia.
Adelante, compañero. Bueno, Martita, como iglesia, yo en mi experiencia cristiana, ¿verdad? Digo que en la iglesia hay como 3 grupos, ¿va? La iglesia cristana, viven de las procesiones y de las fiestas patronales, ¿verdad? La iglesia cultural que celebra los sacramentos, pero también está la iglesia filial, ¿verdad? Y que Rutilio y el padre Cosme Pesoto y sus colaboradores, los 2 colaboradores que se metieron de lleno a lo que era desde el Concilio Vaticano II y prácticamente la de Medellín, Puebla, introducen la teología de la liberación. Entonces los católicos que seguimos la historia de la iglesia, entonces van a alegrarse por ese acontecimiento, porque el padre Chopin, Vicente Chopin, dice que los santos que el Papa Francisco ha emitido de cara al martirio no son santos de encenderles velas, ni rezarles novenas, ni rosario. Son santos que hay que actualizar la vida de ellos. Y para actualizar la vida de ellos tienen, los católicos tendríamos que vivenciar el pensamiento cristiano de Rutilio Grande y de padre Cosme Pesoto, ¿verdad? Y el padre Chopin ha escrito algunos libros donde él manifiesta qué debe ser el cristiano hoy, pero desgraciadamente como los católicos no nos gusta leer. Pero usted me pregunta, ¿qué tenemos que hacer hoy? Va, si, ¿qué dijo Rutilio Grande cuando llegó al Paisnal? Bueno, él era el Paisnal, pero empezó a darle sentido cristiano a los que rozaban la caña, que empezaran a descubrir sus valores como trabajadores y como reclamar sus derechos. Y por ahí comenzó a darles dignidad, como hizo también el teólogo jesuita, que se me escapa el nombre, que tenía que reclamar sus propios derechos, ¿no? Ignacio Ellacuría dijo que había que organizarse y que el pueblo tenía que oír su voz o hacer sentir su voz, pero un español que se fue... Fray Beto está hablando usted de la brasileña. No, Fray Beto es brasileño, no. Yo digo 2 salvadoreños que vivieron acá, pero se me escapa, pero que ha escrito un libro donde dice que el cristiano que acompaña a la iglesia popular de 1970 a 1990 de la reunión de Santo Domingo, porque en Santo Domingo ya se discutió, volvió la iglesia a entrar en el pensamiento tradicionalista. Entonces, pero en esa época de la iglesia de 1970 a 1990, lo que sirvió de base son estas 2 conferencias episcopales donde la famosa opción preferencial por los pobres. Y son los pobres los que tienen que abanderar esta actitud de Rutilio y Cosme Pesoto. Por ejemplo, Rutilio tenía una frase muy interesante: cada quien con su taburete, pero el taburete cumple una misión, que es sostener a la persona cuando se sienta, ¿no? Y el sentido bíblico de sentarse es que usted se le está respetando su dignidad. Y hoy en día, como decía Martita, pues la iglesia en sí, en su jerarquía, solo el cardenal de vez en cuando es que saca un poco. Hace poco el cardenal dijo que los diputados que están allí, lo que dice la compañera Rosa, están de adorno, no tienen pensamiento. Entonces solo hacen lo que el jerarca dice, ¿no? Entonces, y aquí hay muchos sacerdotes también que acompañan este sentimiento de la iglesia popular desde 1970 a 1990. Vaya, como vemos que por parte de los sacerdotes, o ya sea de la jerarquía católica de El Salvador, no podemos esperar mucho. Nosotros, como una tendencia socialista y también de esa cultura de enseñanza, intraculturización, perdón, de la Iglesia Católica que nos han venido doctrinando,
nosotros tenemos un papel muy importante. Ahora le pregunto a nuestro invitado, como pueblo, ¿cuál es nuestro papel para llenarnos y empezar a romper esas barreras con los mismos vecinos, con los compañeros de trabajo? Tenemos que emprender a hacerlo, porque si estamos, como dicen, esperando que otro los haga, realmente no va a haber nada. Entonces yo creo que es una lucha bastante grande la que nos enfrentamos, y con estos acontecimientos de la historia que no quieren darle a conocer al joven, porque lo más preocupante no es solo que borre la historia, sino que los jóvenes no sepan. Los jóvenes, al no saber, se esconden y no hacen nada. Y la lucha que el futuro somos nosotros, pues no es despreciar a la gente mayor, pero los jóvenes tienen que educarse para seguir la línea de lucha. No nos cerrarán. Así que me gustaría escuchar su opinión, cómo deberíamos de empezar en nuestro territorio. Sí. Bueno, Martita, en lo que van a verificar está la presencia de la juventud, está Nelson Rutilio Lemus, era un joven que hoy estaba leyendo un poco su biografía, un joven que estaba estudiando 7º grado en ese momento y era un gran colaborador. Ellos le llaman monaguillo del padre Rutilio, pues el padre Rutilio era ahí, creo que tenía afinidad entre la familia, entonces, y la familia, lo que cuenta el artículo ese, que siempre este muchacho era un gran rezador, pero pienso yo, además de rezador, le impactó, siento yo, cómo el padre Rutilio se dirigía al pueblo, a los pobres, en ese momento, a los pobres. Y yo siento que quizás eso le llevó a él a identificarse con Rutilio y seguir al papá, porque el papá sí ya tenía un poquito de mente madura, don Manuel Solórzano, ¿no? Entonces, que era el papá de él, y que lo siento yo, a acompañar al padre Rutilio Grande. Entonces, siento yo que hoy en día nosotros como ciudadanos y como salvadoreños tenemos que rescatar esa memoria histórica donde la iglesia en ese momento juega un papel fundamental, porque Rutilio había participado en una de las conferencias como secretario de la jerarquía católica, y por eso se dice también que Monseñor Romero aprendió mucho de Rutilio, porque Rutilio sí vivió esa opción preferencial de los pobres y se identificó con los pobres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que nosotros tenemos un pobre pensamiento y tenemos que enriquecer ese pensamiento. Y al enriquecer ese pensamiento, entonces vamos a ir transformando. Y Rutilio nos da un buen ejemplo también, este padre Cosme Pesoto, aunque no es salvadoreño, pero él se nacionalizó aquí en El Salvador, porque vivió más de 40 años o 50 años en El Salvador y hizo mucho en San Juan Nonualco. Si usted va, entonces hay una corriente de jóvenes que están rescatando esa memoria histórica del padre Cosme Pesoto, como él le dio mirada niños, a los jóvenes en aquel entonces, en San Juan de Nonualco y en el área donde él se movía, pues, y lógicamente que la dictadura, entonces hoy en día, si este pelele que tenemos, él no le interesa eso, pues, y tampoco si él no es católico, él es un musulmán, y como musulmán tampoco no tiene una idiosincrasia para poder revertir lo que la Iglesia Católica ha hecho, ¿no? Así yo siento que lo que tenemos que hacer nosotros y el diálogo fraterno y solidario que tenemos que realizar con nuestros amigos vecinos es que pensemos en cómo romper esa tiranía, esa dictadura que nos oprime y que tiene que revertirse, ¿no? Don Carlos, usted habló del bacheo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo? Cuando el gobierno comenzó con la pandemia, él dio $300 a 125,000 familias. Y los medios, los tuiteros, hicieron una gran propaganda. Y me recuerdo que la que era directora el que se encarga
de llevar las contabilidades económicas, dijo que 100,000 familias supuestamente recibieron $300 que nunca le llegaron. El presidente Bukele lo que hizo fue despedir. Pero el pueblo se emociona que ha sido el único presidente que ha dado 300. Pero no le dicen al pueblo que nosotros lo que tenemos que pagar. Porque fue un préstamo de 22 millones. Y regaló como 2 millones. Y el resto, ¿qué se hizo? Una pregunta. La segunda, cuando usted dice del bachequeo, este mismo momento las alcaldías están despidiendo empleados. Porque no tienen fondos como tal. Empleados que han tenido hasta 30 años. Y también aquellos arrastrados que se unieron a nuevas ideas. Y con perdón de la palabra de arrastrado, también la necesidad por no tener una convicción política de saber al desastre que viene. Ahora yo me pregunto, ¿vale la pena andar tapando estos hoyitos para que los que tenemos carros caminemos bien mientras van a haber miles de estómagos aguantando hambre, más de los que estamos ya en la pobreza? Yo le pregunto a usted, ¿qué usted me puede decir de esta denuncia que hay sobre este despido masivo de empleados? Mientras el gobierno no ha dicho cuánto está gastando por andar tapando hoyitos a nivel nacional, pero no dice cuánta gente se va a quedar sin trabajo. Porque él, como autoritario, como el dictador, se ha robado el trabajo de las alcaldías. Y así también, él no ha dicho qué ha hecho con el dinero del Fovial. ¿Qué opina usted sobre eso? Sobre el dinero del Fovial y esta farsa de estos tapados de ellos. No, lógicamente que ha jugado con la dignidad del pueblo, este gobierno, este dictador, este tirano, pues, juega con los sentimientos del pobre. Por ejemplo, cuando dio los $300, lógicamente mucha gente se alegró, pero es que, como dice, son de mente corta, porque no, si le ponen pluma a todo lo que se dio con la reforma de salud, en medicina, en atención primaria de la salud, a la familia se le dio más de 2,000 colones, así por decirlo, pues usted le pone costo a la salud, a la medicina, pues. Pero como la gente lo que le gusta es recibir caliente el dinero, pues, porque el dinero lo tuvo en sus manos, pero no tiene en cuenta qué recibió de los gobiernos anteriores, incluso los gobiernos de derecha, recibió mucho más que lo que está valorado esos $300. Y usted decía que había 100 familias que recibieron, no, algunos hasta más de $300 recibieron, porque a saber cómo metieron los DUI, y esa familia no o sea, que él se quedó con una parte de ese dinero para hacer otras cosas. Y en la pandemia también vulneró cuando metió a toda la gente con síntomas a recintos, incluso al personal de salud los tuvo en hoteles. Y la gente, cuando esa persona como salud había estado en hoteles, entonces también de allí se beneficiaron gente. Don Carlos, ¿usted no cree que este gobierno tiene 22 o más asesores de Venezuela de la narcoderecha? Muchos son agentes de la Agencia Central de Inteligencia y de Estados Unidos de la casualidad. Y si usted ve el programa de Bukele, es que él está tratando de imitar a Venezuela. Pero Venezuela reparte lo que se llama el CLAP 2 veces al mes a 7,5 millones de habitantes. Este señor ha dado macarrones viejos y otras harinitas que se la ha comprado según noticias, al narcoestado de Sonora en México, a negociantes del narco.
y ha venido a pretender que está alimentando al pueblo. ¿Cómo ves usted, don Carlos? Usted un hombre que ha trabajado en Cáritas, un hombre humanista, un hombre que ha andado repartiéndole todo lo que ha habido cuando ha habido que repartirle en necesidades, cuando ha habido cosas, desastres naturales, porque ese es el personaje que usted representa, a ese hombre. Y ahora, como usted viendo desde este punto de vista, esta farsa que está haciendo el gobierno, que en 2 años y medio ha dado 2 veces macarrones. ¿Qué opina usted? No, pues que él juega con los sentimientos y juega también con el pensamiento bíblico, ¿verdad? Porque él como musulmán sabe que la caridad se hace, pero es una falsa caridad, ¿ve? Es un altruismo, y un altruismo que destruye, ¿verdad? Porque también un altruismo que construye, pero ese altruismo que él hace en repartir destruye, porque los asesores tampoco le limitan, esto es lo que necesita la gente, pero como usted dijo, el macarrón, la misma maseca que dio, mucha gente la botó, mucha gente se la dio a los animales. Entonces, ¿por qué? Porque no le apetecía a su estómago, ni era de la calidad que era, pues. Y lógicamente, como usted dice, él hizo negocio con eso, no él, sino los funcionarios que él asignó para que asumieran ese rol. Y ahí está, desgraciadamente, como digo aquí, nuestro fiscal no investiga, pues si hay denuncias, ¿verdad? Y hace poco, este organismo que se crean con los acuerdos de paz, el IAT, liberó al ministro de Salud por la compra de una bota y otra cosa, dijo que no, que eso era legal. Entonces, como les digo, entonces, siempre van a jugar con la dignidad del pueblo. Por eso digo yo que lógicamente él dice que hace bien, pero cuando uno analiza la realidad, ese bien se convierte en mal. Y en la última encuesta en la UCA, ahí dice el Partido Nuevas Ideas perdió 30 puntos ya, la imagen del dictador ya perdió puntos y le dieron como 6.5 a su persona. Yo sé que ya cayó, pues entonces la gente está despertando, la gente que piensa un poquito, ¿verdad? Porque como dijo un político por ahí, que la UCA es la única entidad que hace las encuestas un poco más real, ¿verdad? Aunque siempre es manoseada, pero es un poco más creíble, ¿no? Entonces, ahí está esa encuesta y ahí los que leemos, entonces hay que analizar y ahí nos vamos a dar cuenta que este muchacho, yo así le llamo muchacho, ¿verdad? Que le gusta vestirse bien, que le gusta rapear, va, como utiliza su gorra o como se identifica, pues entonces va a ir cayendo. Ahora, con lo que usted decía, con esta nueva actualidad del el papel que está haciendo este organismo de desarrollo municipal, dígame. Lo que está haciendo con este desarrollo municipal, lógicamente, como decía Monseñor Romero, es un falso desarrollo, pues el tener unas calles bonitas, pero deja sin comida a la gente, pues esa gente que usted dice, pues cada día son despedidos, que les dan un cierto dinero, pero lógicamente que ese dinero rápido se les va a terminar y siempre la cacerola va a estar sin nada que freír, ¿verdad? O sin nada que cocer. Lógicamente es una mente maquiavélica que quiere dar una buena imagen, pero esa imagen solo estaría en la calle, pero ya cuando uno va a las viviendas o a los hogares, va a encontrar una realidad diferente, ¿verdad? Una realidad de zozobra, de miseria. Bueno, y la encuesta dice que la brecha pobre cada día va creciendo, ¿no? Y la extrema pobreza también va generalizándose. Entonces, y como digo, yo pienso cuando ya el pueblo se vea acosado, va a tener que levantar cabeza. Y ahí el papel de nosotros, ¿verdad? Como trabajadores sociales o que nos identificamos con rescatar la dignidad de las personas, pues entonces tenemos que entrar en ese diálogo para que las personas reaccionen y defiendan sus derechos. Doña Rosa. Sí, eso es. Sí, así ¿verdad? es. Eso de la última pregunta que tenía está bastante pegada con la de Martita.
porque solo la canonización del padre Rutilio. Y sí nos hemos dado cuenta nosotros que ahorita las iglesias, por lo menos las iglesias católicas, no están profesando el sentir del padre Rutilio, porque ahorita no tocan nada de esos temas. Y por lo menos las iglesias que yo he visitado últimamente están fuera totalmente de contexto. Solamente predican después de la muerte, que hay que ser buena gente, pero no toca los temas bien importantes que son los que tocaba el padre Rutilio, la justicia, la equidad y todas esas cuestiones, ¿va? Que fueron las que caracterizaron al padre y por eso es ahora promovido para la canonización. Entonces, ahora está la controversia. Se va a hacer la canonización, o sea, se va a dar la canonización del padre Rutilio, pero al mismo tiempo están negando la historia, como fue lo que acabamos de estar hablando. No sé yo cómo este gobierno tiene las dos facetas. No entiendo yo cuál es el mensaje que él quiere mandar, quitando una cosa pero permitiendo otra. Y la gente no entiendo cómo ellas no entienden eso, porque el padre Rutilio va a ser canonizado precisamente por su trabajo, por su labor humanitaria. Y no sé cómo hacerle la pregunta, porque es bastante complicada. Pero ¿cómo ve usted esta situación? ¿Cómo cree que la gente no se va a confundir con todo esto? Por lo menos la gente que piensa. Bueno, mire, hay dos, como diría yo, como dos modos de ver la realidad en este momento. ¿Va? El momento histórico donde aparece Rutilio Grande en los cañales y cómo va orientando a la gente que participaba en la zafra y cómo también les va orientando cómo ellos deben de interpretar el evangelio de Jesús. Entonces, hoy en día, como usted dice, la iglesia solo nos lleva a la parte espiritualista, no la parte espiritual, porque lo espiritual ahí está lo fundamental, sino nos lleva al lado espiritualista, a ver la actitud que tenía antes del Concilio Vaticano II, que para todos queríamos ir al cielo y nos quedamos viendo el cielo, viendo para arriba. En el mensaje le dije, bueno, ¿y ustedes que están viendo para el cielo? No, el cielo, dijo después de esa reforma en la iglesia, el cielo es horizontal, está a la parte para arriba. Eso es lo que interpretó Rutilio, a dar dignidad y todos los mártires después de Rutilio, antes de Rutilio, en San Vicente, el padre, se me escapa, uno también que participó en los cañales de San Vicente, antes de que también lo mataron. Algo así, no recuerdo, pero hay varios sacerdotes y catequistas también, que los catequistas casi como ellos no tenían un compromiso más social, sino más en el pueblo, pero hay muchos catequistas que también murieron en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces ahora el papel de nosotros es rescatar, como dice el padre Chopin, ¿verdad? Rescatar su legado, su pensamiento y empezarlo a compartir. Y como digo, dentro de la iglesia está en todas las 8 diócesis del país está lo que se llama la doctrina social de la iglesia y que está dentro de lo que le llamamos la pastoral social. Lógicamente que en las parroquias eso no les gusta, formarse en lo que es la doctrina social de la iglesia o lo que es la pastoral social de la iglesia, y ahí es el papel fundamental. Y como usted dice, bueno, en mi parroquia, pues, cuando se dio la beatificación, porque los pasos primero es beato y después santo, ¿va? Entonces el primer paso de Rutilio es beato, es un siervo de Dios que hay que tenerle en cuenta su legado para después subirlo a los altares, pero como digo, todos los pensadores y lo que decía Fray Beto, pensador y teólogo brasileño, los santos no son para tenerlos en el cielo, los santos son para imitar y poner en práctica su legado. Pero como le digo, siempre nos vamos al cielo, entonces aquí hay que hacer en cuenta que hay que hacer lo que Rutilio, lo que Monseñor Romero, lo que Cosme Pesoto enseñó en San Juan y todo,
acá también el padre hace poco allá en Cacaopera, Morazán, lo que hizo, aunque él ahí San Salvador, el padre Octavio Ortiz Luna, entonces que lo mataron porque también él venía, cuando él venía a la vacación ahí en su cantón Agua Blanca, platicaba con los jóvenes y les daba a conocer cómo entender el evangelio. Entonces es lo que hoy tenemos que hacer, pues. Y la iglesia, hoy con el Papa Francisco, hace poco en México se dio una conferencia, una asamblea latinoamericana, donde está diciendo que el sacerdote no es que va a pasar a un segundo plano, sino que tiene que estar en horizontalidad con el laico. Y deben de los dos juntos construir una comunidad de comunidades para poder lograr evadir ese pensamiento ritualista o espiritualista, sino vivir el Jesús humano, el Jesús que trasciende, el Jesús que te dice que hay que amar los unos a los otros, hay que amar al prójimo, pero si nos analizamos, no nos amamos nosotros mismos, amamos al prójimo. Lo que hacemos es lo mochamos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, pues, y hay una frase, reencarnar el pensamiento de Jesús. Y todos los que estudiamos la revolución sabemos que el primer revolucionario fue Jesús, porque igual imperio. Carlos, voy a hacer una reflexión antes de terminar el programa, antes que sí. se despiden los compañeros. Que fue a buscar aviones de guerra, armas, y más. También yo creo que la iglesia, si va a ser santos, aquí hay muchos. Yo conocí a este jesuita, así que hacía el papel igual que Rutilio y otros mártires, sacerdotes, monjas, catequistas, incluso monjas norteamericanas que fueron violadas por la guardia y por el Estado que las asesinó por complicidad de la gente del Estado de Inteligencia, la sigue. A este gran hombre llamado John Sobrin, que lo conocí, en las áreas de un teólogo. Trabaja en la UCA, todo eso, por irse con este pueblo amado del Salvador. Y la otra reflexión es que yo le pido a nuestros compañeros de izquierda que los suman, que no los dividan. Vean cuántos grupos eran y cómo la Agencia Central de Inteligencia, la economía y nosotros perdiendo la ideología, vean cómo los han dividido, pero bien divididos. Claro, gracias a los serviles traidores, que hay muchos y muchos. Y también decirle a la Iglesia Católica, a la jerarquía, que le mando saludos al gran amigo jerarca José Chávez, a todos que tienen autoridad, que no usen estos personajes solo para que hagan milagros de ponerles una candela, sino que estos personajes hay que expresar porque ellos entregaron su vida y se volvieron mártires. Mártires que los mató gente así como Bukele y su gabinete. Mártires que fueron masacrados, encarcelados, así como Bukele lo está haciendo con la Policía Nacional Civil, que nació gracias a los acuerdos de paz y no la disuelve. O encuartelar a los militares que no andan golpeando gente en nombre de matar Mara, que también fue el acuerdo de paz. Así que al señor presidente le digo, ojalá que se quede en Turquía y no regrese. Muy buenas noches y un pensamiento que dijo el libertador Simón Bolívar. Dijo, fecundo eso que se quede en Turca. El pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Compañeros salvadoreños, hermanos, allá en el extranjero, aquellos que dicen que aquí está bonito y no se quedan a sufrir en este pueblo. Por favor, en nombre de la justicia, basta esta dictadura. Que por favor, basta esta represión que está tirando este gobierno y esta miseria que está llevando la mayoría salvadoreña. Muy buenas noches, compañera Rosa, Martita, y a usted, compañero Vicente. Gracias por dar este inicio al programa. Qué feliz me siento que usted haya sido el primero, que vienen muchos. Cuando usted quiera venir, a buena hora.
Muy buenas noches, compañera Rosa, compañera Martita, para que ustedes se despiden y ahí cerramos el programa. Buenas noches. Yo darle las gracias por ser parte de este nuevo proyecto y sí, quizás hacer una reflexión y pedirle al pueblo salvadoreño, al pueblo católico, porque es mucho, que no prediquemos el cielo, que el cielo está aquí en la tierra. Usted ganará el cielo formándolo aquí en la tierra con su justicia. Y si hablamos de justicia, estamos hablando del trabajo del padre Rutilio y de Monseñor Romero. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias. Y hay que ser unidos somos más fuertes. Marta. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí todos juntos. Y sí, como lo dice la compañera, pues nuestra misión es de transformar las palabras del padre Rutilio y también de Monseñor Romero en hechos, en luchas y en cambios también. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo solo tal vez recalcar que hay que leer la carta pastoral de Monseñor Romero, la Iglesia Popular. Ahí está el papel fundamental de los laicos en la política y cómo Monseñor Romero visualizó la revolución que estaba en ese momento, y también leer la segunda y la tercera carta pastoral del actual arzobispo, donde él analiza la realidad y en la segunda carta pastoral recuerda las masacres de 1932 y termina con hasta 1980. Ahí está remarcado, hay con datos estadísticos y todo eso. Y en la tercera carta pastoral, él se refiere a los mártires, al martirológico. Como decía Víctor, la Iglesia Católica hace santos, pero Monseñor Romero utilizaba una frase: todos los que mueren por defender sus derechos son santos populares, que lógicamente la Iglesia los eleva y tiene otro tipo de santidad, pero todos somos santos cuando defendemos nuestros derechos y cuando proyectamos un ideal similar al del maestro, pues de amarnos los unos a los otros y hacer el bien. Así que todo aquel que hace el bien es un santo. Bueno. A todo el pueblo salvadoreño, que les bendiga el espíritu de Monseñor Romero y de mi comandante Che Guevara. Bendiciones que caiga sobre. Muy buenas noches.